Yo doy gracias al Señor en esta hora porque me concede esta oportunidad de estar en este servicio. Siempre que tengo que subir a este lugar, inclusive en mi propia iglesia, empiezo con dolor de estómago. Pero el Señor nos llamó para obedecer, ¿cierto? Y Él nos da este tremendo privilegio, ¿cierto? Porque su palabra nos dice: bienaventurados son los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, gracias al Señor porque me da esta oportunidad de poder estar en este lugar, ¿cierto? Y haciendo este trabajo que no es fácil, pero así le ha placido al Señor. Agradezco al Señor porque también Él me ha permitido llegar a Clesis. Pensé que este año no venía, ¿cierto? Me estaba fallando la fe, pero gracias al Señor, Él tocó el corazón de un hermano y nos pagó el pasaje a mi esposa y a mí. Entonces, gracias al Señor por esto, porque era mi deseo de llegar, ¿cierto?, a este lugar, y el Señor así lo ha decidido. Bien, también agradezco al Señor porque puedo estar con mi familia en este lugar, y todo esto solamente bondad de Dios. Un deseo, ¿cierto?, de poder algún día salir con toda mi familia, y el Señor nos lo ha concedido en este año, llegar a este lugar, ¿cierto?, a esta gran ciudad, Nueva York. Bien, hay muchas cosas por qué alabar el nombre del Señor, pero hay también tenemos que oír, ¿cierto? Contar experiencias de lo que el Señor ha hecho y poder así agradecer al Señor, porque uno muchas veces piensa: ¿qué puedo hablar yo? ¿Qué puedo enseñar? Pero en estos días hemos tenido días en que hemos estado empapándonos, ¿cierto?, en conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros podemos decir: es que yo ya había oído de esto, pero siempre hay algo nuevo, porque la palabra de Dios es un manantial de agua viva, ¿cierto? Y podemos nosotros darnos cuenta cómo el Señor nos va abriendo el entendimiento, y hay cosas que muchas veces han pasado los años y no lo sabíamos. Y aquí el Señor nos ha estado dando, ¿cierto?, algunas lecciones de lo que nosotros debemos hacer a este llamado que Él un día nos hizo, como la palabra lo menciona, Eclesis. Por lo que siempre nosotros tiene que quedar este recuerdo, ¿cierto?, esta palabra bien marcada, porque tiene un significado, no es un nombre simple, sino que tiene un significado que se llama, ¿cómo se llama? Llamado de Dios. Llamado de Dios. Entonces, el Señor nos ayude para que los oídos del alma, ¿cierto?, se abran y puedan oír este llamado. Amén. Y podamos decir nosotros: heme aquí, Señor. Amén. Envíame a mí. Cuán difícil muchas veces se hace, ¿cierto?, tomar una decisión con el Señor, y pensamos que decimos: no me quiero comprometer con el Señor, ¿por qué le voy a fallar? Y empezamos a vivir una vida simple, creyendo que somos tan llenos de sinceridad delante de Dios, y no nos comprometemos con Él. Pero va a llegar el momento, hermano, en que Dios tampoco se va a comprometer con nosotros. Por eso el llamado que nos hace durante esta semana es un llamado divino. Un llamado, ¿cierto?, a correr esta carrera legítimamente. Y en esta noche, por su palabra, ella nos habla a nosotros, especialmente a la juventud. Hermano joven, hermana señorita que ha llegado a este lugar, ¿cierto? La palabra del Señor es imperativa cuando nos dice: acuérdate. Acuérdate de quién? De tu Creador, ¿cierto? ¿Cuándo? De los días de tu juventud. Hay 3 jóvenes, ¿no?, aquí.
¿Cuándo debemos acordarnos del Señor? En los días de nuestra juventud. En los días de nuestra juventud. Amén. ¿Cierto? Aquí todavía no hay ancianos. ¿Cierto? Todavía todos los que están en este lugar aún tienen vigor. ¿Cierto? Parece que no. ¿Ah? El Señor nos ha dado vigor. Amén. ¿Cierto? Por lo tanto, Dios nos ayude, hermano joven, hermana señorita, que ha llegado a esta convención, digamos, de jóvenes, donde es bueno poner atención porque el Señor nos va preparando a este llamado que nos hace. Amén. Y aquí en esta noche nos habla y nos dice, acuérdate de tu Creador. ¿De quién? ¿Quién es el Creador? Dios. Dios es el Creador. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos acordarnos de Él en nuestra juventud. Muchas veces el joven, la señorita dice, cuando tenga 40, 50 años, me voy a entregar, pero de todo al Señor. Llegan los 40 años, los 50 años, y siguen siendo los mediocres de siempre. ¿Cierto? Por eso el Señor nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días. Dios nos dé entendimiento, hermano, ¿cierto? Que debemos nosotros recordar a este Creador y recordar que somos pecadores delante de su presencia y como jóvenes necesitados de Él también. Vivimos en un mundo de maldad, un mundo donde las luces son atractivas, ¿cierto? Los que han ido aquí a Manhattan, ¿cierto? Al estado en Times Square, ¿cómo son las luces? ¿Ah? Son atractivas y pareciera que ese mundo nos llama y pareciera que allí está la felicidad y todo eso nos provoca a nosotros como algo de alegría, de entusiasmo y nos hace olvidar del Creador, ¿cierto? Y empezamos nosotros a estimular nuestra mente. Mira dónde estoy, en Nueva York. ¿Quién se imaginará? Y ojalá todo el mundo supiera que estoy en Nueva York, ¿cierto? Y nos olvidamos por un momento del Creador. Entonces, así también es en la parte mundana, hermano. El joven, la señorita está rodeado de tentaciones, pero acuérdese de su Creador, al cual debe confesar todos sus pecados, ¿cierto? Al cual debe arrepentirse delante de Él cada día. Muchas veces por ser jóvenes decimos somos débiles, ¿cierto? Se nos hace difícil. La palabra del Señor siempre nos ha dicho que el Evangelio no es fácil para nadie, ¿cierto? Por eso le dice, acuérdate de tu Creador. No nos olvidemos de nuestro Creador, hermano. Dios nos ayude a entender, ¿cierto? La vida del hombre, la palabra del Señor la compara como la flor del campo. Y en esta noche vamos a reflexionar un poquito respecto a la vida, ¿cierto? Yo hago mención y digo, pero si no hace mucho que yo pertenecía al grupo de jóvenes, ¿cierto? Y miraba a los ancianos y decía, ¿cuándo yo voy a tener esa edad? Pero ya pasé esa edad. Entonces, hermano, la vida del hombre, la Biblia lo menciona y dice que es como la sombra. Y uno parecía que cierra los ojos y lo abre y ya no es un joven. Por eso el Señor le dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Un joven está lleno de vigor, lleno de entusiasmo, tiene fuerza, tiene ánimo, ¿cierto?
Y muchas veces la fuerza y el ánimo del joven es gastado en el mundo. Pero el Señor le dice a usted en esta noche, acuérdate de tu Creador. No te olvides de Él. ¿Cierto? Porque van a llegar los días malos. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, yo fui criado en el Evangelio, pero cuando tenía 15 años no fui nunca más a la iglesia. Se olvidó de su Creador. Y vuelven cuando ya tienen 60, 70 años y quieren servir a Dios y quieren correr, pero ya están viviendo los días malos. Por eso el Señor le advierte a la juventud en esta noche que no se olvide de su Creador. Hoy que usted tiene vigor, que tiene salud, para cuando llegue la vejez, la viva con gozo, con satisfacción, diciendo, mi juventud, mi vigor, se lo entregué al Creador. Amén. Hermano joven, el mundo nos ofrece muchas cosas, Amén. muy atractivas, pero cuando nos atraen, nos derriban. Y son vanidades, como dice el predicador, todo es vanidad. Vanidad significa vano, algo que no sirve. Por lo tanto, el llamado del Señor en esta noche es a los jóvenes, ¿cierto? Y también a los no muy jóvenes. Es para todo el llamado del Señor, que no nos olvidemos. Porque su palabra dice en los días antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Personalmente, cierto, ya yo pasé los 50 años y el Señor me salvó cuando tenía 19 años. Y parece que fue hace poco, ¿cierto? Pero mis días más felices han sido sirviendo al Señor. Y le doy gracias al Señor porque Él me ha guardado, me guardó siempre, me vine a este país solo, ¿cierto? Que podría haberme deslizado. ¿Quién me controlaba aquí? Pero aquí en este lugar también está el Dios que está en Chile. Amén. Y su Espíritu Santo siempre me rodeó, ¿cierto? Y estuvo ese amor de Dios rodeando mi vida, ¿cierto? Y su Espíritu Santo redarguyéndome y enseñándome, ¿cierto? Que no me olvidara de lo que un día Él había hecho en mi vida. Por lo tanto, me puedo parar en este lugar y decirle, joven, el mundo es una vanidad, no es una realidad, es falsedad. Amén. La única verdad es Cristo, Amén. es Jesús, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no nos olvidemos de nuestro Creador. Dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. O sea que ya no van a haber más días de sol. Los días van a ser tremendamente oscuros, porque dice, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Termina de llover y sigue nublado, ¿cierto? Por eso la advertencia y el llamado del Señor, que no nos olvidemos de Él. Amén. Para que nuestra vejez, ¿cierto?, sea llena del gozo de la presencia del Señor. Amén. ¿Cierto? Porque aquí nosotros tenemos pastores con nosotros, ¿cierto? Que ya estamos llegando a la ancianidad, pero podemos decir con gratitud, ¿cierto? Que la felicidad de nuestras vidas ha sido nuestro Creador. Amén. Dios nos ayude a entender, ¿cierto?, esta palabra tan maravillosa, porque aquí la palabra del Señor nos muestra y nos dice que la vida del hombre es corta. Es corta. Job nos dice que está llena de sinsabores. Por lo tanto,
¿Qué mejor es vivir bajo el amparo de esta roca que es Cristo? Amén. ¿Qué es mejor vivir bajo el abrigo del Altísimo? Por eso, hermano joven, el mundo no sea su atracción, sino que sea su creador. No se olvide de él. El Señor nos bendiga. Dice, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí está hablando, ¿cierto?, del vigor. El vigor se empieza a terminar, hermano. Yo lo veía a ustedes jugar, saltar, y yo quisiera hacer lo mismo, pero ya no puedo, ¿cierto? Y queremos nosotros forzar el cuerpo, pero podemos a lo mejor saltar 3 saltos y hasta ahí nomás quedamos. La palabra de Dios se tiene que cumplir. Por lo tanto, dice, cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Cuáles son los guardas de la casa? ¿Cierto? Los guardas de la casa son nuestras manos, ¿cierto? Porque nuestras manos son los que laboran, los que hacen, ¿cierto? Y cuando empiezan a temblar, ya todo es más difícil, ¿cierto? ¿Ha visto usted los ancianos que de repente estaban en el tecito, estamos así, ¿cierto? Entonces están temblando los guardas de la casa, dice, y se encorvarán los hombres fuertes. Y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por la ventana. ¿Cómo describe tan poéticamente la vejez nuestra la palabra del Señor? Y nos hace reflexionar, hermano, antes que eso ocurra, acordémonos de nuestro Creador. Sirvámosle para que cuando llegue este momento, la fortaleza del Señor sea nuestro gozo. Amén. Nuestra alegría. El tiempo es corto de nuestra vida, ¿cierto? El peregrinar nuestro es corto. Por lo tanto, es de suma importancia que lo vivamos, ¿cierto?, en obediencia y en servicio a nuestro Creador. Amén. Hermano joven, no siempre usted va a tener ese vigor. Hoy que lo tiene, entréguenselo a su Creador. Amén. Corra por las calles llevando el mensaje. Obedezca la palabra del Señor. Santifique su vida para su Creador. ¿Cierto? Porque un día nosotros, la palabra del Señor dice que de donde fuimos formados tenemos que volver al polvo. Y es más severa la palabra del Señor porque dice después de eso, es necesario que el hombre muera una vez y después de esto viene el juicio. Y si usted y yo hemos entregado nuestra juventud al Señor, cuando venga este momento del juicio, ¿cierto?, seamos hallados por dignos de entrar a la gloria eterna. El Señor nos ayude. Cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes. Aquí va describiendo el deterioro del cuerpo humano, ¿cierto? Yo algunas veces miro a los ancianos, trabajé mucho tiempo con ancianos, personas muy pudientes que gastaron toda su energía, tal vez toda su juventud en la búsqueda de la materia, sin saber que todo era vano. Y llega el momento en que todo lo que ellos adquirieron no es suficiente para darle vigor, para darle alegría, para darle fuerza, ¿cierto? Y es tan triste ver morir, partir a un anciano preocupado de lo que tiene material. Porque, hermano, el hombre en esas condiciones muere en la más triste soledad. El Señor no quiere para usted esto. La palabra del Señor dice que es hermosa la muerte de los santos. Dios nos ayude a entender. Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de las muelas.
cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. El gozo de la vida se va perdiendo. El entusiasmo de hacer cosas de juventud se va perdiendo, ¿cierto? Y las fuerzas se van agotando. Y pareciera que cuando ya no hay fuerza queremos volver y retroceder el tiempo, pero eso jamás podrá suceder. El Señor nos da 24 horas al día para que las usemos, ¿cierto? Entonces, para que la usemos en no olvidarnos de nuestro Creador. Dios nos bendiga, ¿cierto? Aquí las puertas de afuera se cerrarán, ¿cierto? Por lo bajo del ruido de las muelas, cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿Cierto? ¿Ha oído usted cuando trata de hablar con un anciano y el anciano dice, ¿qué dijo? ¿Cierto? Pierde la audición. Y qué desagradable perder la audición, hermano. Porque cuando uno no tiene audición, a mí me tuvieron que operar de este oído y perdí completamente la audición después de la operación. Es muy desagradable. No produce ningún gozo, ninguna alegría, ¿cierto? Entonces, por eso la palabra del Señor dice que se va perdiendo el gozo de la vida. Y el hombre va perdiendo hasta de contemplar la belleza que Dios ha creado. Por eso la palabra del Señor nos dice esta noche, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los años de los cuales digan no tengo en ellos contentamiento. Mire qué hermosa la palabra del Señor, ¿cierto? Dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. ¿Cierto? ¿Cuántas veces vemos un ancianito que eso ya es demasiado alto y tiene miedo de bajarlo y empieza a temblar? ¿Dónde está el hombre fuerte? ¿Dónde está el hombre gallardo? Pero la soberbia del hombre aún quiere prevalecer. Yo tengo un señor que tengo que supervisarlo. Tiene 80 años, pero está totalmente débil, ¿cierto? Que camina y tirita y se para un poco y sigue caminando, pero él con su voz es prepotente y quiere hacerse el fuerte, pero no puede, ¿cierto? La palabra del Señor nos va enseñando cómo el cuerpo humano se va deteriorando. El hombre, por más que use la tecnología de la cirugía, se estira el rostro, ¿cierto? Para no ver las arrugas, pero el cuerpo empieza a funcionar lento. Lento, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Pero cuán hermoso, ¿cierto? Poder decir que nuestra juventud se la entregamos al Señor. Llegó una hermanita a Maipú, me acuerdo cuando yo estaba en Maipú, el Señor la salvó a ella a los 50 años. Y me decía, hermano Andresito, tengo 79 años, pero ella tenía fuerza. Me decía, ¿cómo quisiera correr como estos jóvenes? Y veo que estos jóvenes no quieren servir al Señor. ¿Cómo quisiera que el Señor me hubiese llamado a mí a esta edad? Siempre le reclamo al Señor, ¿por qué no lo conocía antes? Hermano, y el Señor nos da, a ustedes le está dando esta oportunidad. Que en su juventud le sirva. Entréguele su juventud al Señor y no le pesará el mundo. ¿Qué puede ofrecernos? ¿Qué le puede ofrecer el mundo? Perdición. Perdición. Y más perdición. Por eso la palabra del Señor nos dice esta noche, acuérdate de tu Creador. El Señor nos ayude. Dice, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro. ¿Cierto?
ese pelito blanco que empieza a salir. Eso significa que estamos envejeciendo, ¿cierto? Entonces, aunque hay algunos jóvenes que tienen canas, ¿cierto? Pero la palabra del Señor también nos dice aquí que eso es producto del envejecimiento. Dios nos ayude, dice, y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. El hombre va a su morada eterna. La vida que el Señor nos da es corta, ¿cierto? La vida que el Señor nos da es corta en esta tierra, hermano. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros la dediquemos al todo Creador, ¿cierto? Porque un día delante de Él estaremos. Quiera el hombre o no quiera el hombre, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios nos bendiga. Dice antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea roto sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra. Pareciera, hermano, cuando uno es joven, que nunca va a morir, ¿cierto? Y creo y pienso que cada uno de nosotros aún sabemos que tenemos que morir, pero aún así no lo creemos. Pero la palabra del Señor aquí lo está diciendo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Por lo tanto, hermano, aquí hay una cosa importantísima para nosotros de reflexión. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿en quién encontramos la plenitud de la vida? En Cristo Jesús. Por eso no nos debemos de olvidar de nuestro Creador. La vida es corta, hermano. Yo he reflexionado estos días y le decía a Sarita, parece que yo hace un par de años nomás que participábamos con los jóvenes, íbamos a misiones pedestres, el Señor se glorificaba, corríamos, andábamos predicando todo un día por las calles y con gozo lo hacíamos, pero creo que en este tiempo ya no podría ser lo mismo, pero queda una satisfacción de que ese tiempo fue entregado al Señor. Hermano, y qué gozo da poder estar en este lugar hablando de esto, que lo mejor que el joven puede hacer es entregar su vida a Cristo. Amén. La felicidad no se encuentra en ninguna de las diversiones, pasatiempos de este mundo, sino solamente en Cristo. Las cosas materiales no satisfacen, ¿cierto?, la parte del espíritu, porque hoy en día el hombre lucha, ¿cierto?, lucha por alcanzar una estatura en medio de la sociedad, para ser bien visto, para vivir en comodidades y en plenitud de vida, sin saber que la plenitud de vida es Cristo. Amén. Y se olvida de luchar, ¿cierto?, por este Creador. Hermano joven, hermana señorita, el Señor a usted le ha honrado, ¿cierto? Le ha honrado y le seguirá honrando, ¿cierto? Con profesiones, con títulos, pero ninguna de esas cosas ocupe el lugar del Señor. Amén. Porque eso se lo ha dado, se lo ha otorgado el Señor, y eso puede ser usado, ¿cierto?, para el engrandecimiento de la obra de Cristo. Por eso no se olvide de su Creador. Dios nos ayude para que en nosotros esté ese cuidado, como nos enseña la palabra en esta noche. Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Dios un día pedirá cuenta a cada uno de nosotros. Nos llamó, ¿cierto?, a una temprana edad. Es bueno, hermano, que nosotros entreguemos completamente nuestra vida a Dios. Cuando nosotros no entregamos completamente nuestra vida a Dios, es cuando fácilmente quedamos tendidos en el camino y se producen tremendas lagunas. Y llega el tiempo en que Dios puede que tenga misericordia y queda esa tremenda laguna y viene el remordimiento: ¿por qué no lo hice? En esta noche, joven, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Cuando el adversario venga a tentarte, venga a ofrecerte el mundo, acuérdate de tu Creador. Porque en Él solo, ¿cierto?, hallarás vida y vida eterna. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios. Y aquí está la separación, ¿cierto?, de nuestro espíritu y nuestra carne. La palabra de Dios nos enseña que tenemos, ¿cierto?, un adversario, y nosotros tenemos un enemigo, ¿cierto?, tres adversarios, tres enemigos que son el mundo, el demonio y la carne. Y el más poderoso es... ¿Cuál es el más poderoso? La carne. Porque la palabra del Señor nos da a nosotros potestad para rechazar a nuestro adversario, ¿cierto? Nos da potestad para renunciar al mundo. Pero esta carne va con nosotros para todos lados. ¿Cómo quisiéramos ponerla de lado y que nos dejara tranquilos? ¿Cierto? Por eso dice: acuérdate de tu Creador. Y debemos decir: soy pecador, Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador que necesito, Señor, que pongas en mí un verdadero arrepentimiento, un convertimiento a ti. Porque como joven no puedo yo justificar de que soy joven, porque delante de Dios soy un alma, ¿cierto? Y aquí dice: y el espíritu vuelva a Dios. Y cuando vuelva a Dios, ¿qué cuenta daremos delante de Dios? Y es eso lo que a nosotros nos debe preocupar, hermano. El predicador termina con este versículo diciendo: vanidad de vanidades. Dijo el predicador: todo es vanidad. ¿Y para qué sirve la vanidad? ¿Ah? Para nada. Pero cuán fácil es ir tras la vanidad de este mundo y olvidarnos de nuestro Creador. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dios nos dé entendimiento, hermano, y ponga en nuestro corazón hacer un compromiso serio con Cristo. Serio con Cristo. Algunas veces decimos: no me comprometo con el Señor porque tengo esta debilidad, tengo esta otra debilidad. Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pero doy gracias a Dios. Porque ¿quién estaba? Cristo Jesús. Y la gracia de Dios es la que nosotros nos debe bastar. Cuán importante es la salvación, como se estudiaba uno estos días, ¿cierto? Haber puesto bien atención a lo que es nuestra salvación. Amén. Cristo es el que hace la obra, no nosotros mismos. Es el que manifiesta su poder en nosotros de transformación. Solo a mí me basta rendirme delante del Señor y decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, haz como tú quieras conmigo.
y nuestros ojos queden fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor nos bendiga, Él nos dé de su gracia para poder nosotros, hermanos, un día a lo mejor no nos vamos a encontrar en esta tierra y podamos llegar al cielo y decir y reencontrarnos en aquel lugar, ¿cierto? Y decir, gracias Señor, ¿cierto? Porque Él me dio la fuerza para entregar mi vida a Él, ¿cierto? Y decir con satisfacción, he peleado la buena batalla de la fe, ¿cierto? Podamos decir como Pablo fue un hombre que se la llevó fácil. ¿Ah? Se la llevó fácil Pablo. ¿Cree usted que ha sufrido más que Pablo por Cristo? Pero algunas veces pareciera que sufrimos más que Cristo mismo. Y pareciera que ya no doy más, decimos, mi problema es tan grave que no puedo ir más a la iglesia. Y si no viene a la casa del Señor y se aleja del Señor, ¿dónde se va? ¿Ah? ¿Y qué hay en el mundo? Entonces, hermanos, reflexionemos. Este mundo, dice una alabanza, nada ofrece. Cristo ofrece salvación. Y ese debe ser nuestro anhelo de seguir a Cristo. Dios nos ayude y nos dé ese temor a Dios. Ese temor, ¿cierto?, a servirle con un limpio corazón. Su palabra dice que el de limpio corazón, ese verá a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, Dios nos ayude a buscar este camino y entendamos, hermanos, tomemos conciencia de que un día moriremos. La muerte es algo inevitable en cada uno de nosotros. Y el Señor, por su palabra, nos está preparando para entrar a la vida eterna. Porque dice que a ese lugar no va a entrar nada impuro, nada imperfecto, ¿cierto? Y nos enseñaba el perdón esta mañana. El perdón. Algunas veces el Señor sabe y Él conoce mi corazón, pero el Señor dice que Él es fiel y es justo, y dice que si yo no perdono, Él tampoco me va a perdonar. Entonces Dios nos ayude a entender los caminos de Dios y pongamos atención a las enseñanzas que estamos recibiendo durante esta semana, porque el hecho que usted esté aquí, joven, señorita, no es porque usted ha tenido los medios para llegar acá, sino lisa y llanamente porque era la voluntad de Dios para responsabilizarlo a usted. Usted es responsable de la salvación de su alma. Usted es responsable, no es el hermano, no es su enemigo. Yo no fui nunca más a la iglesia porque me levantaron tremenda calumnia al Señor. Y el Señor le va a decir, ¿y quién la levanté yo? Entonces, el Señor nos dice, mirando a mí todos los términos de la tierra. Entonces, el Señor nos ayuda, hermano, a que debemos, por eso, aquí la palabra del Señor nos llama que no esperemos la vejez para entregarnos al Señor, porque ya, ¿qué podemos entregar en la vejez? Pero queda la satisfacción, ¿cierto? Que la juventud, la niñez, se entregó al Señor, y cuando uno llega a la vejez, hay una tranquilidad. Mi papá, antes de partir, me decía, hijo, yo no tengo fuerza, pero estoy tranquilo porque el Señor viene por mí. Viene por mí, Él ya me avisó que viene por mí, y muy pronto. Y esa fue una conversación que yo tuve 2 semanas antes que Él falleciera. Y me dice, y hay una satisfacción tan grande en mí,
que desde el día que el Señor me salvó, nunca eché pie atrás. Nunca. Y entregué mi juventud al Señor, todo mi vigor lo dediqué al servicio del Señor, y eso me hace a mí estar tranquilo hoy, porque sé que si el Señor viene en este instante por mí, yo me voy con mi Salvador. Y me dio muchos consejos. Y uno de los consejos, hermano joven, hermana señorita, que él me daba, me decía: muchas veces nosotros somos como este tapete que está aquí, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha saludado a este tapete? ¿Lo ha saludado? ¿Le ha dicho perdóname, te pisé? ¿Cierto? Nada. Y acuérdense, nos limpiamos pie y de repente, te molesta eso, ¿cierto? Y él nos decía: hijo, como cristianos muchas veces nosotros somos ese tapete, pero después que pasen todos por encima, usted se para, se sacude y siga caminando. Siga caminando. Un día nos contaba una experiencia, nosotros como familia, nos decía, ya grande todos nosotros, nos decía: ¿por qué ustedes tienen que servir al Señor en las buenas y en las malas? Un día él era oficial de la iglesia y le levantaron una calumnia muy grande. Y el pastor de la iglesia lo llamó a la junta de oficiales y dice que los otros retaron y lo retaron, y él, clamando al Señor, y le daba, dice que en ese momento le daba gracias, Señor, porque tu palabra me dice que bienaventurados son los que han sido calumniados, que digan toda clase de mentiras. Y él dice que en ese momento le daba gracias, Señor, gracias. Y todo lo que me estás diciendo tú sabes que no es así. Y gracias, Señor, porque si tú sufriste la calumnia, ¿quién soy yo para no sufrirla? Entonces, ya cuando terminaron, dice que le dice pastor: y ya tú eres expulsado de la iglesia y no tienes parte más en esta iglesia. Y mi papá dice que él le dijo: mi pastor, yo nunca le he contestado a usted, pero ahora sí le voy a contestar. Ahora sí lo voy a contestarle, porque aquí sí que yo no me quedo callado. Usted me echa por esta puerta, yo me lo voy a meter por esta otra. ¿Sabe por qué? Porque aquí me salvó el Señor. Aquí me salvó el Señor. Y él era un jovencito, ¿cierto? Entonces, cuán importante es la obra genuina del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Es tan importante tener ese verdadero encuentro con el Señor, porque el Señor prueba nuestra fe. Aunque seamos jóvenes, somos probados por el Señor. Y tenemos que ser templados. Entonces, todo eso a mí me sirvió, hermano, recibir humillaciones. Y es tan importante que el joven solidifique su vida espiritual en Cristo. Él sea el fundamento en nosotros. Entonces, toda esa enseñanza a mí me sirvieron, hermano. Me recuerdo, no sé por qué se me viene a contar esta experiencia, pero las humillaciones son las causas más grandes, pareciera, que echan a los cristianos de la iglesia. Pero nosotros debemos servir a Dios frente a todo eso. Debemos servir y seguir mirando al Señor. Porque Él fue el que nos salvó, no el hermano, no el pastor. ¿Cierto? Un día llega un hermanito, dice: aquí les traigo las primicias. Y me entrega un cartoncito así. Ya, muchas gracias, hermano. Y era un cartoncito así. Y me dice: ¿y no la va a ver? Así, ¿y no la va a ver? Bueno, que la miré y miro para adentro. Y adentro, hermano, había la mitad de una papa que queda en el rincón del frigider, esa que se pone en café y arrugar, así, un pedazo de zanahoria, arrugado también, viejo, ¿cierto? Los hermanos que cocinan saben esto.
un pedazo de pimentón, y todo eso eran las primicias. Yo le dije, hermano, tenga cuidado, le dije, porque estas son primicias. Yo esto le llamaría ultimicias, le dije. Entonces, bueno, ahí me dice así, y no piensan comérselas, me dice así. A ver, hermano, le dije yo, ¿sabe? Y no sé por qué pienso que el Señor me hizo decirle eso, porque fue más fuerte la humillación. Me dice, yo le digo, ¿sabe eso? Eso no se lo comen ni los puercos. Por eso se los traigo a ustedes, pues. Entonces, Señor, dame gracias. Y después le dije, está bien, hermano, puede retirarse, hermano. Le fui a la pizza y oré al Señor porque dije, Señor, dame fuerza, porque esto no es fácil soportarlo. No es fácil, ¿cierto? Entonces, y le decía, Señor, te doy gracias porque si yo no hubiese oído el consejo de mi papá, tal vez no hubiese resistido esto, pero entendí que el Señor me enseñó a mí a bajar un poco, ¿cierto? A bajar y sabe que el Señor me hizo mirar esto ni siquiera al hermano, sino que fue una prueba que Él permitió para mí, ¿cierto? Entonces, así también las pruebas nosotros no debemos mirar a aquel que nos la ocasiona, sino el propósito que Dios tiene con nosotros. Por eso no nos debemos de olvidar de nuestro Creador, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos va enseñando en la vida, ¿cierto?, a ser esos verdaderos cristianos, ¿cierto?, que llegue la prueba, pero llega el momento, ¿cierto?, de que uno dice, ¿cómo pude haber soportado todo aquello? Pero cuán importante es aferrarse a Cristo. Amén. Aferrarse a ese supremo llamamiento, aquel que nos llamó, ¿cierto?, y nos lavó con su preciosa sangre. Amén. Él es nuestro modelo perfecto a seguir. Entonces el Señor nos ayude, hermano joven, hermana señorita, sirva al Señor como sea, porque va a ganar. Va a ganar. Y tal vez se acordará de esta predicación en 20 años más, cuando llegue una edad madura, ¿cierto? 20 años más, ¡ay, qué lejos todavía eso! Pero se van así, hermano. Dios nos ayude a entender que el tiempo que nos queda en esta tierra es corto. Si comparamos la vida terrenal con la vida eterna, hay una tremenda diferencia. Recuerde que la vida eterna es para siempre. Es para siempre. Por eso no se olvide de su Creador, porque si usted se olvida de su Creador, Él también se olvidará de usted. Entonces el Señor nos bendiga, Él nos ayude para que podamos nosotros entregar nuestra vida al Señor y servirle con todo nuestro corazón. Sea bueno, sea malo lo que nos suceda, todo nos sirve para madurar en nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos crecer. Joven, necesita usted crecer. Y todas estas cosas nos hacen crecer. Nos hacen madurar y mirar con firmeza el llamamiento que Dios nos hace. Dios nos bendiga, Él bendiga. Esta es su palabra en nuestro corazón. Y entendamos que la vida es corta. Muchas veces nos sentimos llenos de vida y pensamos que pareciera que nunca va a morir. Y yo le hago una pregunta: ¿tiene edad la muerte? ¿Sabemos si vamos a estar con vida mañana? Si hoy oyereis la voz de Dios, no endurezcas por más tiempo vuestro corazón, porque en medio de la vida estamos en la muerte. Dios nos bendiga. Reflexionemos en esto, hermano, y nunca nos olvidemos de nuestro Creador. Nunca dejemos, ni siquiera pensemos, ya no le sirvo nunca más. Porque, ¿quién va a perder? Yo digo a los hermanos en Sacramento,
Usted piensa, hermano, le digo yo, que el Señor va a decir, ahora voy a tener que cerrar el cielo porque fulano tal no quiere estar conmigo. No, no, el que va a perder soy yo. El que va a perder va a ser usted. Si nosotros no entregamos nuestra vida al Señor, Él nos está dando las herramientas, nos está dando las instrucciones para andar en este peregrinaje, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, si somos extranjeros y peregrinos, en esta vida nos pertenece a algo de este mundo. ¿Y por qué estamos tan aferrados a este mundo? Y pareciera que todo nos tiene que pertenecer. Nada nos pertenece. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Lo único que perdura eternamente es Cristo. El Señor nos bendiga, para mi Dios que vive, sea toda honra, gloria y alabanza.